Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a estudiar estática. Bueno, de manera de introducción, diremos que la mecánica clásica se basa en las tres leyes fundamentales que expresó por primera vez Isaac Newton en su obra Fundamentos Matemáticos de la Ciencia de la Naturaleza. No debe creerse, sin embargo, que la mecánica como ciencia comenzó con Newton. Muchos la habían precedido en estos estudios. Quizá el más célebre fue el destacado Galileo, quien en su trabajo sobre el movimiento acelerado había establecido una gran parte de los fundamentos utilizados por Newton. Las leyes de Newton no pueden reducirse matemáticamente de ninguna manera, puesto que son como que generalizaciones de observaciones experimentales del movimiento real de los cuerpos materiales y de cómo las fuerzas aplicadas afectan a estos movimientos. En consecuencia, podemos decir que son leyes naturales que describen el comportamiento del mundo externo. Para estática nos sirven la primera y la tercera ley de Newton, de la cual hablaremos en unos minutos. La segunda ley la vamos a dejar para dinámica y haremos mención precisamente de esto. La estática es una rama de la mecánica, como habíamos dicho en la introducción, cuyo objetivo es analizar las condiciones que debe reunir un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema para que lo mantenga en equilibrio. Dicho en otras palabras, es la parte de la mecánica que se encarga de estudiar a los cuerpos que se encuentran en equilibrio. Ya que mencionamos la palabrita equilibrio, diremos que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando no tiene aceleración. Por lo tanto, hay dos posibilidades: está en reposo o se mueve en línea recta con velocidad constante. Velocidad es igual a 0 o velocidad es igual a constante. Eso ya lo habíamos visto en el MRU. La primera reposo, y el otro lo vimos en el MRU. Aceleración es igual a 0. Vamos con algunos conceptos de base. ¿A qué llamamos interacción? Tenemos un ejemplo que nos ayuda a entender eso. Tenemos una esferita que golpea al bloque que se encuentra en reposo. La esfera en este momento está impactando en el bloque. Luego del golpe, el bloque que se encontraba en reposo adquiere movimiento. Se trasladó desde este punto hasta este otro punto, mientras que el movimiento de la pelota es frenado. Venía así y ahora va en dirección opuesta. ¿Cuál es la conclusión? De esto podemos deducir que cuando un cuerpo actúa sobre otro, puede modificar su estado mecánico. En este caso de inercia, para el bloque, y el otro se frena. A esta acción mutua entre dos cuerpos se denomina interacción. La interacción mecánica puede efectuarse entre cuerpos en contacto directo, así como entre cuerpos separados. Ya vamos a ver eso. Concepto capital. ¿Qué es una fuerza? Según el ejemplo anterior, podemos decir que la fuerza es la medida de la interacción que se manifiesta entre dos cuerpos. La fuerza tiene como unidad de medida en el sistema internacional el Newton, precisamente el científico del cual mencionamos en la introducción. El movimiento mecánico de un cuerpo es consecuencia de la interacción con otros cuerpos. Según la naturaleza de estas interacciones, las fuerzas podemos clasificarlas en fuerzas gravitacionales, fuerzas electromagnéticas y fuerzas nucleares. Las fuerzas gravitacionales tienen como origen o causa a la masa de los cuerpos y son siempre de atracción. Por ejemplo, el peso. Fuerzas electromagnéticas tienen como origen a las cargas eléctricas de los cuerpos en reposo o en movimiento. Las fuerzas son eléctricas y las cargas eléctricas están en reposo, y serán magnéticas si las cargas están en movimiento. Interesante distinción. Fuerzas nucleares. Estas fuerzas unen los protones y los neutrones en el núcleo del átomo y son de corto alcance. Aquí están incluyendo fuerzas débiles que tienen que ver con la descomposición de núcleos radioactivos. Las fuerzas con las que vamos a trabajar en el curso van a ser básicamente la de gravedad, luego veremos la de tensión, después la fuerza normal, fuerza elástica y la fuerza de rozamiento. Fuerza gravitacional.
es la fuerza de atracción entre dos cuerpos debido a sus respectivas masas. Resulta que esta fuerza es bastante débil y para sentir su efecto es necesario que por lo menos uno de los cuerpos tenga una gran masa, así como la del Sol o la de los planetas. Por ejemplo, si soltamos una piedra notaremos que ésta cae dirigiéndose hacia la Tierra. De esto deducimos que la Tierra atrae a la piedra, lo jala hacia su centro, ejerciendo una fuerza a la que llamaremos la fuerza de gravedad. Vamos a denominar m a la masa del cuerpo y a g la aceleración de la gravedad. Cuando el cuerpo esté próximo a la superficie terrestre, el valor de la fuerza de gravedad se calcula de esta manera: fuerza de gravedad, masa por la aceleración de la gravedad. A esto que está aquí le llamamos peso. El peso de los cuerpos es una fuerza gravitacional y se debe a que la masa de la Tierra atrae a la masa de los cuerpos. mg, otra forma de llamarle. Tenemos que familiarizarnos con estos conceptos, ya que los vamos a ver a lo largo de todo el curso. La fuerza de gravedad se grafica, esto es lo más importante quizá, este detalle, se grafica vertical y hacia abajo, en un punto llamado centro de gravedad, el cual para cuerpos homogéneos coincide con su centro geométrico. La fuerza de tensión se manifiesta en las cuerdas usadas para colgar o suspender cuerpos en el aire, para jalar cuerpos, tal como se aprecia en el gráfico. La fuerza de tensión tiene la misma dirección de la cuerda sobre la que actúa. Para una cuerda ideal de masa despreciable como las que vamos a trabajar en el curso, el módulo de la tensión es el mismo en cualquier punto de la cuerda. Vamos con un pequeño ejemplo de aplicación. Una caja de 3 kilogramos es sostenida mediante una cuerda tal como se muestra en la figura. Grafique la fuerza de tensión y determine su módulo. Por lo tanto, la masa de este bloque, de esta caja, 3 kilogramos. Vamos a dibujar las fuerzas. Tenemos la tensión y tenemos aquí el peso que ya habíamos mencionado. Peso mg. W, que nosotros le vamos a llamar mg. ¿Qué es esto? Esto que está aquí es el principio de todo. La masa es 3 kilogramos y la gravedad es 10. En el sistema internacional esto me sale 30 newton. Entonces, si la cuerda sostiene a la caja, tú puedes decir que la tensión en la cuerda es 30 newton. Ahí la tenemos. Esa es la tensión. Llegamos a esta conclusión porque la caja no cae. Entonces concluimos que la fuerza hacia arriba y hacia abajo deben ser de igual módulo. Luego la tensión es 30 newton. Fuerza normal, llamada también fuerza de contacto, es una fuerza de reacción que se manifiesta siempre que haya contacto entre dos superficies. Ese es el detalle importante. La línea de acción de esta fuerza es perpendicular a las superficies de contacto. Mira, tenemos aquí un diagrama, un bloque descansando sobre una superficie horizontal. Fuerza normal, perpendicular. Aquí tenemos el famoso ejemplo del plano inclinado, que lo vamos a ver en detalle dentro de unos minutos. Fuerza normal, perpendicular al bloque. Y mira aquí, igual. Fuerza normal, perpendicular al bloque. Cada caso lo veremos en detalle más adelante. La fuerza elástica es una fuerza interna. Mira las diferencias que se manifiesta en un cuerpo elástico, resorte, liga, cuando es deformado por estiramiento o compresión. Aquí tenemos un resorte con su longitud natural. Aquí está deformado, la deformación X. Y aquí está comprimido. Fuerza elástica. Apareció. Experimentalmente se demostró que a mayor X, mayor fuerza elástica, y a menor X, menor fuerza elástica. Esto es lo que determina que sean directamente proporcionales. O sea, su cociente es constante.
el trabajo consistía en hallar esta constante, que precisamente se halló como mencionan ahí experimentalmente. Constante elástica del resorte. Newton por metro, Newton por centímetro. Elongación del resorte, longitud natural del resorte cuando no está deformado. El valor de la constante depende del material del resorte y de su longitud natural, por supuesto. Fuerza de rozamiento de fricción la vamos a mencionar porque luego más adelante también hablaremos en detalle sobre esta. ¿Por qué el bloque no resbala cuando intentamos arrastrar un bloque de cierto material? Esto se debe a que tanto la superficie del bloque como el piso presentan asperezas, las rugosidades, y por ello se manifiesta una oposición al deslizamiento del bloque, surgiendo así una fuerza que recibe el nombre de fuerza de rozamiento. Fíjate que aquí hay un detalle interesante. Esto que está aquí es R, y por vectores ya debes haberte dado cuenta que esa R es como que la resultante. Se le llama reacción del piso sobre el bloque. Ahí tenemos los elementos. Reacción del piso sobre el bloque, R, que es la resultante de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, yo sé que recuerdas tus vectores. Dices R es igual a la fuerza de rozamiento elevado al cuadrado más la fuerza normal elevado al cuadrado. Ahí está. Conclusión importantísima. La reacción del piso. Hay que agregar que cuando un bloque resbala o intenta resbalar sobre una superficie, la fuerza total R sobre el cuerpo es inclinada respecto de la superficie de contacto, y para facilitar el análisis se descompone una fuerza normal y un rozamiento tal y como se aprecia ahí en la figura. Fuerza de rozamiento estático y fuerza de rozamiento cinético son casos particulares. Esta fuerza se manifiesta cuando las superficies intentan resbalar pero no lo logran. Por ejemplo, si analizamos al bloque apoyado sobre el plano inclinado rugoso, fíjate qué tal si aumentamos el ángulo de inclinación. Vamos a suponer que este beta sea mayor que alfa. El bloque, por supuesto, aumenta su tendencia a resbalar. Luego también aumenta la fuerza de rozamiento estático, que la vamos a llamar F minúscula S, sub S, de modo que en algún momento el bloque estará a punto de deslizarse. Movimiento inminente. Es en este momento en que la fuerza de rozamiento estático alcanza, por supuesto, su máximo valor. Estableciéndose la siguiente condición matemática. Fuerza de rozamiento máxima es igual a mu, que es el coeficiente de rozamiento estático, dice aquí adimensional porque no tiene unidades, y la fuerza normal. Recuerda que ese coeficiente de rozamiento estático también es igual a la tangente del ángulo máximo que se puede inclinar la superficie, de modo que el bloque aún no deslice. Estamos mencionando a un plano inclinado, por supuesto. La fuerza de rozamiento cinético se manifiesta cuando las superficies en contacto deslizan una respecto de la otra, siendo su valor prácticamente constante. Mira, tenemos aquí la relación matemática. Fuerza de rozamiento cinético es el mu, que es el coeficiente de rozamiento ahora cinético, por la fuerza normal. Aquí tenemos la fuerza normal y mira cómo está deslizándose. Entre dos superficies en contacto existen dos coeficientes de rozamiento, pero el estático siempre será mayor que el cinético. Antes del diagrama del cuerpo libre, veamos la primera y la tercera ley de Newton. Aquí las tenemos y con una idea aproximada de lo que significa. La primera ley, ley de la inercia: todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento a velocidad constante, mientras que sobre el cuerpo no actúe una fuerza resultante exterior que lo obligue a cambiar de velocidad. La tendencia que tiene un cuerpo de mantener su estado de reposo o de movimiento a velocidad constante se llama inercia.
El clásico ejemplo hace mención al mago, a la persona que realiza esta clase de trucos. Al quitar el mantel, los objetos permanecen en sus respectivos lugares. Había un mantel sobre la mesa, entonces el mago retira el mantel y mira, los cuerpos se mantienen sobre la mesa. Claro, cuando tiramos hábilmente el mantel de la mesa, observamos que los utensilios, cuando vemos una copa, una botella, un tazón, tienden a permanecer en reposo. Otro ejemplo podría ser cuando un caballo se detiene de golpe. Imagínate en una carrera, el jinete sale expelido por encima, porque todo cuerpo en movimiento por inercia tiende a seguir en ese movimiento. La tercera ley es ley de la acción y reacción. Siempre que un objeto ejerce una fuerza-acción sobre otro objeto, el segundo ejerce una fuerza igual, reacción, y opuesta sobre el primero. Aquí tenemos un ejemplo, mira. En el lanzamiento de un cohete, este ejerce una gran fuerza de acción sobre los gases para expulsarlos, y los gases ejercen una fuerza igual y opuesta de reacción sobre el cohete que lo impulsa hacia arriba. Por lo tanto, fuerza de acción sobre los gases para expulsarlos y la reacción sobre el cohete que lo impulsa hacia arriba. Una fuerza igual, por supuesto, pero opuesta, la reacción. Diagrama de cuerpo libre. El DCL, llamado también diagrama de fuerzas, es aquel donde se grafica todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema. Vamos a seguir algunas pautas para hacer un correcto diagrama de cuerpo libre. Aísle el cuerpo del sistema. Grafique la fuerza de gravedad. Primero, si el cuerpo está suspendido de cuerdas, grafique por supuesto la tensión. Si el cuerpo está en contacto con alguna superficie, graficamos la normal. Entonces, primero aislamos el cuerpo del sistema, luego la fuerza de gravedad la graficamos después. Si hay cuerdas, la tensión, luego la fuerza normal. Y finalmente, si el cuerpo está en equilibrio y solamente actúa tres fuerzas, estas deben ser concurrentes necesariamente. Vamos a ver muchos ejercicios. Efectúe el diagrama de cuerpo libre de la esfera mostrada. En primer lugar, aislamos el cuerpo del sistema, ya está. Luego dibujamos la fuerza de gravedad, mira, desde el centro hacia abajo siempre. Es lo primero que hacemos y creo que es la fuerza más sencilla de graficar. Luego la tensión, porque hay un hilo aquí, y después ubico la fuerza normal. Tengo tres fuerzas, entonces necesariamente son concurrentes. Vamos a esta de negro. ¿Qué tal si las dibujo así? Esta aquí, la otra aquí y esta finalmente por acá. Tú sabías por vectores que estos tres me están dando 0, ya que estoy completando un polígono cerrado. Fuerza de gravedad y la fuerza normal. Efectuar el diagrama de cuerpo libre de la barra. Veamos. Primero, la fuerza de gravedad. Mira desde el centro, nos vamos así hacia abajo. Fuerza de gravedad. Aquí tengo una normal en el punto A. Perpendicular, por supuesto. Y tengo por aquí una reacción. Ojo que hay una articulación. La vamos a poner inclinada. Ahí está. Eso que está ahí es mi diagrama de cuerpo libre. Conforme resolvamos más ejercicios, veremos las diferentes posibilidades que nos brinda el diagrama de cuerpo libre. Equilibrio de traslación. Es cuando un cuerpo se encuentra en reposo o moviéndose con velocidad constante, es decir, sin aceleración. Luego, equilibrio de traslación, reposo, esto ya lo habíamos conversado, y MRU.
Primera condición de equilibrio. Si un cuerpo se encuentra en equilibrio, entonces la fuerza resultante que actúa sobre él es igual a 0. Ahí la tenemos. Fuerza resultante es igual a 0, sumatoria de fuerzas. En forma práctica podemos entenderlo así. Sumatoria de fuerzas que van a la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas que van a la izquierda. Esto se entiende como sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Las fuerzas que van hacia arriba es igual que las fuerzas que van hacia abajo. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Esto es particularmente útil cuando tú descompones las fuerzas rectangularmente. Ya habíamos estudiado eso en vectores. Veamos un ejemplo de aplicación. Halla la fuerza que debe aplicar la persona para mantener el bloque de 10 kilogramos en la posición mostrada. Masa de la polea 2 kilogramos, gravedad 10 metros por segundo. Empezamos con nuestro diagrama de cuerpo libre. DCL. Aislamos el cuerpo, mira. Ahí está. Aquí hay una fuerza, por aquí hay otra. La tensión. Primero debemos dibujar esta, que es la gravedad, el mg. Y luego tenemos que la masa de la polea es 2. La mandamos por acá. También mg, porque tiene que ver con el peso. Listo. Entonces no te olvides. Nuestro diagrama de cuerpo libre ya identificamos las 4 fuerzas. La masa es 10 del bloque. Gravedad siempre es 10. Entonces tengo aquí 100 newton. ¿Ok? Pero la masa de la polea es 2. Por lo tanto aquí tengo 2 por 10. 20 newton. Ahora me piden hallar precisamente la tensión. Bueno, tú dices, como estoy en equilibrio, vamos a hacer mi primera condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Solo tengo fuerzas en el eje Y, así es que analizo ahí con calma. Mira, las flechas que van hacia arriba son las flechas que van hacia abajo, tienen que ser iguales. Tensión más tensión es igual a mg más mg, que es 20 más 100 newton. Dos veces la tensión, 120 newton. Por lo tanto, tu tensión tiene que ser, ¿qué número multiplicado por 2 me da 120? 60. Tensión, 60 newton. Esto que parece básico es la forma de proceder correcta al momento de resolver ejercicios de estática. Vamos a ver más casos, por supuesto. Veamos qué ocurre cuando sobre un cuerpo en equilibrio actúan 3 fuerzas. Aquí la tenemos. 1, 2 y 3. Aquí está mi cuerpo. Aquí tenemos un ángulo alfa, ángulo beta, y aquí le vamos a poner ángulo teta. F1, F2 y F3. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre y llegamos a esta conclusión. M. Esas 3 fuerzas deben ser, por supuesto, concurrentes, coplanares o paralelas. Existen hasta 3 métodos de solución. Aquí están las 3 maneras. Descomposición rectangular, dices, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas las que van a la derecha es igual a las fuerzas que van a la izquierda. Ahí está. Flechitas a la derecha, flechitas a la izquierda, de manera práctica. Y la otra, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Entonces, tú dices que la sumatoria de fuerzas, las flechitas que van hacia arriba, es igual a la sumatoria de fuerzas de las flechitas que van hacia abajo. ¿De dónde obtienes las flechitas? Mira, esto lo sabíamos por descomposición. Tienes aquí, así, ¿verdad? Tus vectores de esta manera.
suponte que tengan esta forma. Por lo tanto vas a descomponer uno así y otro así. Este es F1, este es F2 y este es F3. Por lo tanto este va a ser F2, suponte que aquí le pones alfa. Aquí lo tienes. Esto lo sabemos por vectores. F2 coseno del ángulo, F1 coseno del ángulo para la componente horizontal y para la componente vertical, le multiplica por el seno del mismo ángulo. Ahí la tenemos. Por lo tanto, si yo aplico la teoría que está aquí, digo que las flechitas de la derecha es igual a las flechitas que van a la izquierda, entonces tú dices que F2 coseno de alfa es igual a F1 coseno de beta. De aquí, si te dan los números, por supuesto, llegas a la solución. Ahora, las que van hacia arriba son igual que las que van hacia abajo. ¿Quiénes son las que van hacia arriba? Bueno, tienes F1 seno de beta más F2 seno de alfa. Todos estos son igual que F3. Así es como se resuelve, mediante esa manera, mediante descomposición rectangular. Bueno, triángulo de fuerzas. ¿Cómo nos manejamos aquí? Fíjate que tengo tres fuerzas. Una está así. Por supuesto que puedes colocar otra. A ver, la vamos a dibujar de este modo. La otra la vamos a dibujar de otro color así. Y la última cierra. ¿Por qué? Porque estoy en equilibrio. Eso que está ahí es mi triángulo de fuerzas. F1, F2 y por aquí F3. Y el tercero, un poco más práctico, el teorema de Lamy. Sin necesidad de dibujar mi triángulo, ya puedo establecer lo siguiente. F1 seno de alfa, mira qué práctico, es igual a F2 seno de beta. Esto es igual a F3 seno del ángulo θ. Ahí está. Esto que está aquí es la ley de Lamy. Tres maneras de resolución cuando tengo ejercicios que involucran tres fuerzas. Vamos a ponerlos en práctica con algunos ejercicios de plano inclinado, que son los más interesantes. Bien, ahí tenemos el ejercicio. En el sistema mostrado, hallar la tensión en la cuerda y la reacción normal del plano inclinado liso. Si el bloque pesa 100 Newton, existe equilibrio. Vamos con diagrama de cuerpo libre y luego las tres maneras de resolverlo de acuerdo a lo que hemos explicado. Peso siempre se dirige hacia abajo desde el centro de... Entonces 100 Newton tengo aquí, ese es el peso, dato del problema. Luego la tensión de la cuerda es esta, está jalando hacia aquí, es evidente. Falta una, ¿no? La reacción normal. ¿Cómo dibujamos la reacción normal? La reacción normal supuestamente es esta. Pero nosotros por comodidad siempre en un plano inclinado la vamos a dibujar así. Ojo con este detalle, siempre la vas a hacer así cuando te encuentres en plano inclinado. Esto que está aquí es la reacción normal, que le voy a poner N simplemente. Aquí nos falta poner T. Eso que está ahí es mi diagrama de cuerpo libre. En fin. Vamos a resolver por descomposición rectangular. Antes de ello, tienes que fijarte en un detalle cuando analicemos con plano inclinado. Mira, voy a prolongar esta línea que está aquí, así. Y luego descubro que este es un ángulo de 60 grados. ¿Por qué? Porque aquí tengo una perpendicular. Esto es 90 grados. Aquí, 90 grados. Entonces, este angulito que está aquí tiene que ser de 30 grados. Esto es vital. Siempre en plano inclinado tengo que trabajar de esta manera. Vamos entonces ahora sí por descomposición rectangular. Primero vamos a ubicar los ejes adecuadamente. Ahí lo tenemos. Eje X hemos escogido aquí. Eje Y, a través del eje X está la tensión de la cuerda, la normal está por aquí.
Y el peso como sigue, pero como estamos en descomposición rectangular, entonces vamos a descomponer componente vertical y componente horizontal. Esto que está aquí tendría que ser 100 coseno de 30, eso creo que ya lo sabíamos por vectores, si no, repasa por favor el capítulo de vectores. 100 coseno, tiene que ser adyacente al ángulo, y esto que está aquí es 100 seno del ángulo 30. Ahí estamos. Por lo tanto, puedo reemplazar coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2, o sea, me va a quedar 50 raíz de 3 por aquí, y seno de 30 es un medio. 100 por un medio tendría que ser 50. Por lo tanto, esta fuerza es 50 newton, y aquí 50 raíz de 3 newton, ya no me sirve la de 100. Ahora aplicamos lo que ya sabemos: sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, y sumatoria de fuerzas en el eje Y también es 0. Aquí flechitas que van a la derecha es igual a las flechitas que van a la izquierda. ¿Quiénes son las que van a la derecha? 50, que ya lo habíamos hallado. Esto es igual a la tensión. Ya tengo la tensión. 50 newton, por supuesto. Listo, la primera solución. Y la segunda solución la hacemos con la idea de que en el eje Y las flechitas que van hacia arriba son igual que las flechitas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? La normal. Esto es igual a ¿quién va hacia abajo? 50 raíz de 3 newton. Listo, ya tenemos la solución. Mira, qué práctico. Aplicando el método de descomposición rectangular. Ahora lo vamos a hacer con el triángulo de fuerzas. Segundo método. Mira, tienes la tensión que va en este sentido. Tensión. Luego tienes la normal, que está así. Ponemos la normal así. Y luego tienes el peso. Bueno, aquí lo habíamos anulado, pero aquí lo vamos a descomponer de esta manera. Esto es 100 newton, la tensión, y esto es la normal. Fíjate el ángulo que están formando. La tensión con la normal, por ejemplo, forman un ángulo de 90 grados. Esto tiene que replicarse aquí. Ahora fíjate que este era el ángulo 30 y esto era 60, ¿no? También te puedes dar cuenta por las líneas de acción. Mira, la normal es todo esto y esto es el peso. ¿Qué ángulo está formando la normal con el peso? Lo de verde con este de rojo. Están formando 30 grados. Eso siempre se va a considerar. Y la tensión, que es lo de azul, con el peso, están formando 60 grados. Ni vuelta a quedarle, entonces. Aquí tiene que ser 30 grados, que es lo de verde con lo de rojo, y lo otro es lo de azul con lo de rojo. Visto por un lado o visto por el otro lado. Bueno, de aquí resuelves descomponiendo el triángulo, o si tú sabes tus triángulos notables, que creo que sí lo sabes. Espero que recuerdes esto, si no, ve el video de trigonometría. Tengo 30, 60, aquí es 1, aquí es 2, y aquí es raíz de 3. ¿Por qué factor? Mira, 100 es el de rojo, que es el que se lo pone al de 90 grados, a la hipotenusa en este triángulo rectángulo. Como es 100, aquí tengo que multiplicarle por 50 para que me dé 100. Por lo tanto, como están en proporción, tengo que multiplicarle por 50 a todos. Y de esa manera obtengo las soluciones. 50, ¿quién es? Este. ¿Y quién es 50 raíz de 3? El que se le está oponiendo al ángulo de 60 grados. O sea, la normal. Y la tensión, por supuesto, que era 50 newton. 50 raíz de 3 newton, 50 newton. Ahí está. ¿Lo mismo que me salió? Sí, lo mismo. Y la última con el teorema de Lamy, que podemos hacer al costado aprovechando el gráfico. Teorema de Lamy. Esto está así. Y el de rojo por acá. 100 newton. Tengo que ubicar los ángulos. Los ángulos parecen sencillos de ubicarse, ya que aquí es 90 grados, se aprecia claramente. Aquí también es 90, ¿verdad? Se aprecia que esto es 90, por supuesto. Ahí está, estoy así, 90, y aquí tengo 30. 90 más 30 es 120. Por lo tanto, aquí tiene que ser 150 para hacer una vuelta, que es 360 grados. Tengo
N por aquí y por aquí la tensión. Aplicando la ley de Lamy voy a tener lo siguiente. Dices N sobre seno de 120. Esto es igual a T sobre seno de 150 grados. Y esto es igual a 100 seno de 90. Listo. ¿Cómo resuelves aquí? Fácil. Igualas este con este. Y luego enganchas este con este. El primero, N, seno de 120. ¿Cuánto es el seno de 120? Lo mismo que el seno de 60. Raíz de 3 sobre 2. 100. ¿Cuánto es el seno de 90? Tienes que saber que el seno de 90 es 1. Por lo tanto, de aquí descubres que N es 100 por raíz de 3 entre 2. N, 50 raíz de 3. La primera. La segunda, T, seno de 150. Esto es igual a 100. Aquí lo puse sobre 1. Por lo tanto, T es igual a 100 por seno de 150. Pero seno de 150 es lo mismo que el seno de 30, es igual con medio. Por lo tanto, la tensión tiene que ser 50. ¿50 qué? Newton. Solución. Aquí también Newton. Ahí está. Lo mismo que me salió en los anteriores casos. Tensión 50 y en el otro caso 50 raíz de 3. Tres maneras de resolver por descomposición rectangular, por teorema de Lamy o por el triángulo de fuerzas cuando tengo tres fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equilibrio. Aquí tenemos otro ejemplo. El sistema mostrado está en equilibrio, haya las reacciones normales si el peso de la esfera homogénea es de 100 Newton. Empezamos por el peso de la esfera homogénea. 100 Newton. 100 Newton. Normal 1. Lo ponemos así. Normal 1. Ángulo recto. Y bueno, la normal 2. Aquí. Ángulo recto también. Normal 2. Perpendicular. Ok. Así. Vamos con la solución. Fíjate que tenemos así. Por el método de descomposición, sumatoria de fuerzas en el eje X es 0 y sumatoria de fuerzas en el eje Y también es 0. Así que hay que descomponer en nuestro eje X y nuestro eje Y. ¿Cuál es el eje X? Bueno, el eje X por supuesto es este. Eje Y, aquí. Me falta descomponer N2 que está oblicuo en componentes rectangulares. Por ejemplo, uno así y otro por acá. Ahora tú dirás, está bien, lo puedo descomponer, pero el ángulo... Aquí tengo 53 grados. Fíjate la línea de acción de la fuerza normal 2. Es todo esto. Por geometría, si hacemos un pequeño esquema, tenemos así. Este es 53. Esto está así. Esto está así. Acá es 90 grados y aquí también es 90 grados, ya que la normal es perpendicular. Por lo tanto, si yo prolongo esto de esta manera, ¿qué figura tengo ahí? Tenemos un cuadrilátero. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360 grados. Además es un cuadrilátero inscriptible. En fin, este ángulo tendría que ser 127. Y por supuesto, este 53 grados. Por lo tanto, aquí está N2 y tenemos un ángulo. Podemos hacer luego un gráfico como este. Así. Ahí lo tenemos. N2, 53 grados. 100 Newton, que es el peso de la esfera. N1, mira. Descomponemos ahora ese N2 así. Componente horizontal. Componente vertical, ya sabemos. Este es N2 coseno de 53. Y este es N2
seno de 53. Y cancelamos lo que está aquí. Ahora nos vamos a la sumatoria de fuerzas en el eje X, es igual a 0, entonces, ¿verdad? N2 coseno de 53 es igual a N1. Y N2 seno de 53 es igual a 100 en el eje Y. Listo. Luego reemplazamos. N2, ¿cuánto es el seno de 53? Este es un valor conocido, es 4 quintos. Todo esto es igual a 100. Por lo tanto, de aquí descubro que N2 es 125. Una vez averiguado N2, me puedo ir a la otra ecuación y hallar N1. Ahí lo tenemos, N2 125, coseno de 53, 3 quintos. Cuando multiplico me sale 75 newton, esto es igual a N1. Listo. Solución con el método de descomposición. Ahora podemos hacerlo con el triángulo de fuerzas también. ¿Cómo sería con tu triángulo de fuerzas? De esta manera. Mediante el triángulo de fuerzas, fíjate que aquí tengo N1. Luego, aquí tengo el peso, 100 newton. Y luego tengo N2, que toma esta forma. Ahí está, mi triángulo de fuerzas. Estoy en equilibrio, recuerda. Sumatoria de fuerzas igual 0. Solo se puede hacer esto cuando tengo 3 fuerzas, ¿sí? Ahí está, 90 grados, se aprecia claramente. ¿Y dónde va 53 ahora? Creo que nos damos cuenta. Mira. Si prolongamos este N2, habíamos descubierto que 53 era este que está aquí, ¿no? Aquí. Vamos a ver en el de abajo, mira. Este era N1. N1 con N2 forman un ángulo de 53 grados. Ahí se aprecia claramente. ¿Siempre va a ser así? Siempre va a ser así. N1 con N2. Aquí también se aprecia. N2 y N1. Ese es el ángulo, por lo tanto va a ir acá. Y esto es 37 grados. Bueno, el triángulo de 37 y 53, tienes que recordar tu triángulo notable. Tiene esta forma, 3, aquí 4 y aquí 5. Es proporcional a esos números. Pero aquí debe ser 4 por 25 para que me dé 100. Entonces aquí debe ser 5 por 25. Y aquí también debe ser 3 por 25. Lo resolvemos así. 3 por 25 me da 75 newton. Eso es lo que vale N1, N2, 5 por 25, 125 newton. Aquí están las respuestas. Por triángulo de fuerzas. Mira qué interesante. Planteamos nuestro triángulo y luego resolvemos por triángulos notables. 37, 53, 3, 4, 5. Aquí lo tenemos por Lamy. Mira, la gráfica original. Ya sabíamos que este ángulo que estaba por aquí es 53 grados. Entonces, hacemos la gráfica como sigue. Nos interesa saber los ángulos que están por acá, ¿sí? Esto es 127 grados. Aquí tengo 90, por lo tanto, este ángulo tiene que ser 143 grados. Y luego aquí tengo 90 grados. ¿Es importante esos ángulos? Sí, por supuesto, porque el teorema de Lamy dice lo siguiente. Mira, 100 seno de 127, este es igual a N1 seno de 143 y esto es igual a N2 seno de 90 grados. Listo, de aquí resolvemos. De aquí aplicamos solamente nuestros conocimientos en trigonometría y llegamos a la solución. Enganchamos, por supuesto, esto que tenemos los valores conocidos y después enganchamos este con este. Aquí lo tenemos. Seno de 127, 4 quintos. Seno de 143, 3 quintos. De aquí descubro que N1 es 75 newton
tiene 2, es 125 newton. Entonces, si sobre un cuerpo en equilibrio actúan tres fuerzas, estas deben ser concurrentes, coplanares o paralelas. Y puedo utilizar estas formas de resolver. Veamos ahora momento de una fuerza. Anteriormente hemos estudiado el efecto de deformación de un cuerpo debido a una fuerza. Ahora vamos a analizar el efecto de rotación causado por dicha fuerza y las condiciones para el equilibrio de rotación. Vamos a introducir un concepto, momento de una fuerza, que es una magnitud vectorial que sirve para medir la intensidad con que una fuerza causa o tiende a causar un efecto de rotación sobre un cuerpo respecto de un punto o eje de giro. Matemáticamente se expresa de esta manera: momento de una fuerza, fuerza por distancia. Es bien importante tener esta idea clara. Mira, centro de giro. Es la distancia del centro de giro. ¿Dónde está tu fuerza? Acá está, y esta es la línea de acción de F. Ojo, ahora mira la distancia. Fíjate bien en la distancia, que es la perpendicular, ¿verdad? Ese detalle nos va a servir al momento de analizar esta clase de circunstancias. Donde F representa el módulo de la fuerza de la distancia o brazo de palanca. Unidad tendría que ser newton por metro. Convención de signos: si es positivo, sentido de rotación antihorario, y si es negativo, sentido de rotación horario. Es posible producir un mismo momento de fuerza con una fuerza de módulo pequeño, cuyo brazo sea grande, y con una fuerza de módulo grande, pero de brazo pequeño. Claro, eso se cumple porque estas dos, la fuerza, el módulo de la fuerza y la distancia o brazo de palanca, son inversamente proporcionales. Por lo tanto, es posible producir un mismo momento de fuerza con una fuerza de módulo pequeñísimo, pero un brazo grande. Aquí tenemos un ejemplo. La fuerza, la distancia del centro de giro, 1 metro. Y aquí tenemos que la fuerza es la mitad de intensidad de este, pero la distancia, el brazo o palanca, es 2 metros. Por lo tanto, el momento 10 por 1, 10 newton por metro, y aquí 5 por 2, 10 newton por metro. Me piden calcular el momento de la fuerza que se encuentra aquí, 15 newton. Vamos a resolver. Fácil, tú dices, tienes 5 metros, centro de giro, línea de acción de la fuerza, tienes que hallar esta distancia. Esto es, ¿ok? Esta perpendicular es la distancia de la línea de acción de la fuerza y el centro de giro. Momento, ahí está el punto A. Fuerza, 15 newton. Y distancia, como es un triángulo notable, aquí 5, esto debe ser 3 metros y esto debe ser 4 metros. Triángulo notable de 3, 4, 5. Tendrías que hacerlo por trigonometría. 5 por el coseno de 37. Finalmente, 60 newton metro. Otra cosita. ¿Está girando en sentido horario o antihorario? Es antihorario, ¿no? Mira. Contrario a las manecillas del reloj. Positivo entonces. Ahí tenemos una observación importante.
Cuando la línea de acción de una fuerza pasa por el centro de giro, su momento de fuerza respecto de dicho punto es cero. Solo cuando pasa por el centro de giro. Eso lo vamos a ver seguramente. Ahora sí. Equilibrio de rotación. Es el estado mecánico en el cual un cuerpo no gira o lo hace uniformemente. Segunda condición de equilibrio. Cuando un cuerpo sometido a varias fuerzas no gira, se encuentra en equilibrio de rotación y se cumple que el momento resultante respecto del centro de giro es nulo. Suma de momentos. Forma práctica. Suma de momentos antihorario es igual a suma de momentos horario. Ejemplo, determine si la barra de la figura está en equilibrio rotacional. Aquí tenemos nuestro esquema. Esta es la notación correcta. Momento, resultante, centro de giro A. A ver, momento de la fuerza 1. La fuerza 1 es 15 Newton. Por distancia centro de giro, creo que el brazo o palanca queda definido 3 metros, ¿no? Se aprecia. Más F2. F2 es 30 Newton por 2 metros, que es el brazo o palanca de la línea de acción de la fuerza F2. Multiplicamos aquí por 2, pero no hemos establecido los signos. ¿Quién es horario y quién es antihorario? Mira cómo va. Por lo tanto, ¿y el otro? Ya tenemos la respuesta, menos 45 más 60. Por lo tanto, tú dices que momento resultante tendría que ser necesariamente 15. ¿15 qué? 15 newton por metro. Podemos ponerle aquí más. ¿Eso qué indica? Mira, el momento resultante no es nulo. Por lo tanto, la barra no está en equilibrio de rotación. En este caso, la barra gira en sentido antihorario. Tenemos otro ejemplo. Hallar el momento resultante. Dos fuerzas. Centro de giro A. Mira, tenemos que fijarnos en la orientación. Esto que está aquí es positivo. ¿Por qué? Antihorario. Y el otro es horario. Negativo. Luego establecemos nuestra relación y decimos fuerza 20 y el brazo o palanca tendría que ser 3. Ahí está. Y el otro es 5. 12 por 5. Menos 60 más 60. 0. La barra está en equilibrio de rotación. Aquí llamamos equilibrio mecánico. Llamado simplemente equilibrio, es aquella situación en la que un cuerpo o sistema cumple las dos condiciones de equilibrio que acabamos de estudiar: traslación y rotación. Sumatoria de fuerzas es igual a 0 y la sumatoria de momentos o momento resultante es igual a 0. Esto que está aquí es el equilibrio mecánico. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación: determinar el peso que debe tener la persona sentada en el extremo derecho. Además, la persona sentada en el extremo izquierdo pesa 540 Newton para equilibrar el sistema. No considera el peso de la barra. Bueno, hacemos un diagrama de cuerpo libre. Esta es nuestra barra. Tenemos así. Luego, aquí por supuesto hay 540 Newton. Aquí tenemos el peso de B. Punto O. Nuestra reacción. Y bueno, esto va así. Creo que se aprecia claramente. Y este hace girar de esta manera. Uno es horario y otro es antihorario. Por lo tanto, aplicando la segunda condición de equilibrio con respecto al punto O, tú dices la sumatoria
de momentos, ¿sí? Esto es igual a 0. Recuerda que en forma práctica también nosotros decíamos que la sumatoria de momentos antihorarios es igual a la sumatoria de momentos horarios. También puedes verlo así de manera práctica. Por lo tanto, en el caso de la antihoraria, fuerza 540 newton por el brazo o palanca. Mira, esto es A, esto es B. Me decían que AO es 1,2 metros y aquí es 1,8 metros. 1,2 metros. Esto es igual a peso en B por la palanca. ¿Cuánto es la palanca? La palanca es de 1,8 metros. Resolviendo nos da que el peso en B tiene que ser 360 newton. De esta manera está equilibrado el sistema. Ahí lo tenemos. Veamos ahora algunos ejemplos de rozamiento. Nos piden hallar la reacción total, ojo con ese detalle, de la superficie áspera sobre el bloque de 80 newton si está a punto de resbalar. Lo primero que hacemos es nuestro diagrama de cuerpo libre. A ver, tenemos el peso, que lo vamos a dibujar así, 80 newton, peso. ¿Por qué lo dibujamos ahí? Porque la normal va por acá. Y esa fuerza F la vamos a descomponer en dos. Una horizontal y otra vertical, por supuesto. La horizontal es F coseno de 37, que tú ya lo sabes, por supuesto, y aquí es F seno de 37. Ok, ya podemos poner lo que significa, ¿no? Seno de 37 es 3 quintos, por lo tanto, esto es equivalente a 3 quintos de F, y el otro tendría que ser 4 quintos de F. Ponemos aquí 4 quintos de F, y esto escribimos 3 quintos de F. Ya no utilizamos esto. Pero, ¿estará completo nuestro análisis? No. Mira, superficie áspera y me están dando el mu, el coeficiente de rozamiento. Claro, por aquí tenemos la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento que yo ya sé que es mu por n. Ojo que me están diciendo a punto de resbalar. Por lo tanto, estoy en estático. No resbala todavía. Ahora sí, podemos plantear de esta manera. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en el eje Y también es 0. Vamos a resolver. Sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿a quién tenemos? Tenemos a la fuerza de rozamiento, que es igual que 4 quintos de F. La fuerza de rozamiento es mu estático por la normal. Esto es igual a 4 quintos de F, pero el mu estático es 0,8. Por n es igual a 4 quintos de F. Resulta que 0,8 es lo mismo que 4 quintos. Así es que puedo cancelar. Son exactamente iguales. Bueno, podemos poner aquí 4 quintos. N es igual a 4 quintos de F. Ahora sí cancelamos y me va a quedar una relación como esta, que la normal es igual a F. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Quién tenemos ahí? ¿Recuerdas nuestro esquemita? Puedes hacer así. Ahí está. 80 es igual a la normal más 3 quintos de F. Las que van hacia arriba son igual que las que van hacia abajo, pero ya tenemos que la normal es F, mira. Reemplazamos. 80 es igual a F más 3 quintos de F, 80. Sumamos aquí y me sale 8 quintos de F. De aquí descubro que F es 50 newton. Si F es 50 newton, por supuesto que N
también es 50 newton. Hasta ahí todo bien, sin embargo, ellos me están pidiendo allá la reacción total de la superficie. A ver, hagamos un nuevo esquemita para darnos cuenta qué es lo que está pasando con la reacción. Este es nuestro bloque así, la normal. Lo habíamos dibujado en este sentido, la reacción normal, la superficie, así por supuesto perpendicular, y el rozamiento estaba así. Fuerza de rozamiento y esta es la normal. ¿Dónde está la reacción que me están pidiendo? Esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Aquí va a estar la reacción total de la superficie áspera, por supuesto, sobre nuestro bloquecito. ¿Cómo hallamos eso? Fácil, esta reacción es igual a raíz cuadrada de la normal al cuadrado más la fuerza de rozamiento al cuadrado. Sin embargo, recuerda que la fuerza de rozamiento era mu estático por la normal. Mu estático es 0,8 y la normal la habíamos hallado, estaba aquí, 50 newton. Por lo tanto, 0,8 por 50 me arroja un valor de 40. Esto es la fuerza de rozamiento. Así que vamos a reemplazar fuerza de rozamiento 50 y la normal que le habíamos hallado 50 newton. Por lo tanto aquí es 40 al cuadrado y aquí es 50 al cuadrado. Resultante total de la superficie áspera sobre el bloque es lo que vemos ahí. Resolvemos esto y encontramos que es 10 raíz de 41. Claro, pero cuando resolvemos aquí nos encontramos con que 50 al cuadrado 2500, 40 al cuadrado 2600, tendríamos 4100. Extraemos factor 100 y me queda 10 raíz de 41. Newton. Solución. Tenemos otro ejemplo. Me piden hallar el ángulo θ máximo para que el cuerpo no resbale sobre el plano inclinado áspero. Mu de rozamiento estático 0,75. Cuando teníamos un plano inclinado creo que ya sabíamos cómo trabajar. Primero graficas tu MG y ese MG lo vas a descomponer en dos. Mira, uno así y otro así. Siempre. Este ángulo que está aquí es el mismo que está por acá, eso ya lo habíamos visto. Este es MG coseno del ángulo y esto que está aquí es MG seno del ángulo. ¿Ok? Eso es básico y siempre tienes que hacer cuando tengas un plano inclinado. En dinámica lo vamos a ver también. Se anula este. Luego, por aquí tengo la reacción normal. Y por supuesto el rozamiento está a este nivel. Ahí está. Fuerza de rozamiento, mu, estático por la normal. Por lo tanto tú dices, con acierto, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Pero ¿cuál es tu eje X aquí? Tu eje X va a ser el que está por acá, ¿verdad? Y el eje Y por supuesto que va a ser esto. En el eje X, ¿quiénes están moviéndose? Y aquí está el eje Y. En el eje X, mira, estos. Y en el eje Y, los que están aquí. Por lo tanto, en el eje X tú dices que la fuerza de rozamiento, mejor escribes mu sub S por la normal es igual a mg seno de θ. No te han dado ningún dato. Y en el otro, tienes que la normal, el de azul, es igual a mg coseno de θ. Tienes ahí dos ecuaciones. ¿Qué te parece si ambas ecuaciones las dividimos? ¿Ok?
Se puede hacer eso, por supuesto, mira, divido. Dicho en otras palabras, hacemos esto. Ahí está. Cancelamos. Y tenemos que mu sub s, cancela, cancela, seno del ángulo, coseno del ángulo. Este señor es, por otro problema, 0,75. Esto que está aquí por trigonometría, tú sabes que es tangente de teta. Más aún, 0,75 es 3/4. Y 3/4 es la tangente del ángulo de 37 grados. Por lo tanto, tú dices que tu ángulo tiene que ser de 37 grados. Ese es teta máximo para que el cuerpo no resbale sobre el plano inclinado áspero. Solución. Otra aplicación. Me piden hallar el coeficiente de rozamiento mu si el bloque A de 10 kilogramos está a punto de deslizar. Lo primero es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a observar lo siguiente. Miren, aquí tenemos nuestro diagrama. De la figura observamos que la fuerza que intenta poner en movimiento al bloque A es el peso del bloque B. ¿Okay? Este es el que está intentando poner en movimiento al que está aquí. Esto ocasiona que entre el bloque A y la superficie se manifieste la fuerza de rozamiento estático máximo. ¿Por qué? Porque está a punto de resbalar. Por lo tanto, fuerza de rozamiento max tiene que ser igual a 75 newton. Pero la fuerza de rozamiento es mu estático por la normal. Esto tiene que ser 75. Aquí nos damos cuenta, eso está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0. Por lo tanto, 100 tiene que ser igual a la fuerza normal. En los anteriores ejercicios a la fuerza normal le hemos puesto n simplemente, como está aquí. Mu, que es lo que yo quiero hallar, por 100 es igual a 75. Por lo tanto, mu estático tiene que ser 75 entre 100. Y listo, de ahí obtenemos la respuesta. 0,75. Solución. Bien chicos, hasta aquí un breve repaso, una presentación de estática. Hemos repasado la primera, la segunda condición de equilibrio, la primera, la tercera ley de Newton. Ya sabemos establecer ciertas diferencias, también la fuerza de rozamiento, en fin. En el siguiente video, dinámica. Chao, hasta pronto.